quiero empezar de nuevo. ¿No le ha parecido una expresión que muchos de nosotros hemos utilizado? Quiero volver a empezar. Quiero un nuevo empleo. Quiero empezar en un nuevo lugar. Quiero comprar una nueva casa. Quiero culminar este matrimonio y empezar uno nuevo. Todos nosotros en algún momento hemos dicho, quiero volver a empezar. Y aunque muchos de nosotros experimentamos volver a empezar a hacer algo nuevo muchas veces, el problema es que cargamos tantas cosas dentro de nosotros que aunque volvamos a empezar, nada va a ser suficiente si nosotros primero no tenemos un nuevo nacimiento y un nuevo comienzo en nosotros mismos, en nuestra persona, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Quiero volver a empezar vale más allá de cambiar de lugar. Es que nos permitamos que Dios transforme nuestro corazón. Y es algo que algunos de nosotros no necesariamente experimentamos. Por eso que cuando vamos a Juan capítulo 3, del versículo 1 en adelante, versículo 1 al 7 aproximadamente, nosotros vamos a ver que Jesús hace algo muy diferente o trabaja con el corazón de Nicodemo. Pero ¿quién es Nicodemo? Nicodemo es un fariseo. Pastor, me quedé igual. ¿Qué es un fariseo? Un fariseo era aquellos que eran separados. Ellos separaban la ley para protegerla. Ellos separaban sus vidas para poder dedicársela a la religión judía. Nótese que no estoy diciendo una relación con Dios. Estoy hablando de una religión y no necesariamente es lo mismo. Ellos eran la élite de la religión en esa época, porque él pertenecía, Nicodemo era de la grandeza de los religiosos, pertenecía al Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín son 70 hombres religiosos, los más prestigiosos de la época, para poder dirigir al pueblo, según ellos, a una relación con Dios, a poder tener una buena religión con Dios, mejor dicho. Y dentro de eso nosotros experimentamos que Nicodemo estaba entre esos 70 que se dedicaban a hacer regir, a hacer valer la ley en el proceso. No necesariamente estaban conectados con Dios, pero estaban haciendo mucho por Dios. ¿Está entendiendo el concepto? Y este era Nicodemo. Nicodemo parecía que lo tenía todo, pero al final al cabo no tenía nada. ¿Por qué? Porque Nicodemo solamente se quedó en lo superficial en vez de pasar a lo esencial. Y no necesariamente yo estoy conectado con Dios por simplemente ir a la iglesia o asistir a una Semana Santa. No es lo mismo asistir en la Semana Santa que vivir una semana de gloria, que vivir una vida de gloria en nuestra vida. ¿Está entendiendo? No es lo mismo asistir en una Semana Santa que vivir una vida de gloria en nuestra vida. Así que es importante que nosotros podamos entenderlo. Nicodemo tenía una experiencia superficial con Dios y no esencial con Dios. ¿Por qué? Porque Nicodemo confundió milagros con un verdadero encuentro con Dios. Nicodemo confundió milagros con un verdadero encuentro con Dios. Pues la expresión lo dice todo. Mira lo que dice Nicodemo en la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no viene por parte de Dios. Y es importante esto porque muchos de nosotros confundimos lo esencial con lo superficial, o lo superficial con lo esencial. Porque pensamos que buenas canciones en la plataforma, que experimentar que se me paren los pelos en el servicio y yo llorar y que se me salgan los mocos es suficiente. Pero no necesariamente, porque puede ser que estemos teniendo una experiencia superficial y no una vivencia esencial. Y es importante esto reconocerlo, porque ¿cuántos de nosotros nos sorprendemos si de momento estamos en una iglesia o en un lugar grande y donde están estos conocidos de hoy en día, ¿no? Hay muchas canciones de esta cepa que está viviendo de adoradores, puedo decirlo entre comillas, porque no necesariamente pueden ser adoradores, ¿no? Y pensamos que ahí está Dios porque experimentamos
hasta cierto punto un espectáculo. Y aunque yo creo en que la modernidad no sacrifica la santidad, lo vuelvo a repetir, la modernidad no sacrifica la santidad, lo que sacrifica la santidad es el pecado. ¿Está entendiendo? Yo puedo ser moderno y a la misma vez ser santo. No hay problema con eso, me puedo poner las Converse o las Nike Air Force y yo puedo seguir siendo un hombre y una mujer de Dios, aunque me pinte el pelo de rojo, verde o el color que usted le dé la gana, que hay una que se lo cambia cada rato. Ahí está la sierva declarándose ahí frente a todo el mundo. Pero dentro del proceso no necesariamente tenemos una esencia en nuestra vida. Es fácil confundir una emoción que me entretenga a una vivencia que me transforme. Si nosotros estamos en un lugar donde te profetizan, entre comillas, pero tú no eres transformado, solamente fuiste entretenido y no necesariamente Dios habló de tu vida. Porque no nos permitimos, por la culpa del profeta, no, por la culpa que nosotros no nos alineamos a lo que Dios está trayendo en nuestra vida. No nos estamos alineando. Recuerde que las profecías siempre van a tener una cláusula abajo, es que nosotros nos alineemos a lo que Dios está hablando. ¿Está entendiendo? Si Dios te está hablando y no nos alineamos a Él, ¿quién tiene la culpa? ¿Dios o nosotros? Si Dios te prometió una casa, ¿crees que te van a llegar las llaves del cielo? ¡Oh! Un ángel y te las va a dar en la mano. Y tú dices, ay, gloria a Dios, con jacuzzi, pastor. No, es que Dios te prometió la casa y lo que te dio fue la bendición para que todo lo que Dios ponga en tus manos prospere. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar para que lo que Dios prometió se cumpla. ¿Está entendiendo? Es fácil confundir una experiencia que me sorprenda a una vivencia que me permita ser diferente. Es fácil confundir una experiencia que me sorprenda a una vivencia que me permita ser diferente. Nicodemo solo quería saber el secreto de una fórmula mágica. Porque cuando usted nota, aquí nosotros vamos a ver una diferencia. Él le dice a Jesús, Rabí, yo sé que vienes de Dios porque tú haces milagros. Gloria a Dios, como Dios te usa, aleluya. Y si fuera cualquiera de nosotros que estamos aquí, si usted canta bonito y de momento usted se baja de la plataforma, usted dice, fulana, qué lindo cantaste, gloria a Dios. Ay sí, gloria a Dios. Y uno piensa, pues eso es lo normal que dice, ay, gloria a Dios, gracias, gracias. Oye, qué bien predicaste, gloria al Señor, qué bueno. Pero Jesús hace todo lo contrario. Porque en el momento en que le dicen, oye, es que sabemos que vienes de Dios porque tú haces milagros. En el momento Jesús se supone que hubiera dicho, gracias por eso, gloria a Dios. No, pero él hace todo lo contrario. Le dice otra expresión totalmente diferente a lo que se esperaba de él. Le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Porque esto no tiene que ver con milagros. Esto no tiene que ver con lo que yo estoy esperando de parte de Dios. Esto tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en ti. Y no necesariamente lo que Dios te quiere dar. Porque hay veces que Dios no nos va a dar lo que queremos, sino lo que necesitamos. Eso es esencial en nuestra vida. Y por eso Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo entonces? Nacer de nuevo tiene 4 significados según el término bíblico, que es necesario que nosotros lo podamos entender hoy. Primero, tiene 3 significados. Lo primero es por segunda vez. ¿Qué significa nacer por segunda vez? Es lo que entendió Nicodemo que quiso decir Jesús. Lo tomó de manera literal. Utilizó el literalismo. Pensó que esto era, bueno, tengo que volver al vientre de mi madre. Ya yo estoy viejo, probablemente mi mamá se murió. Y para cómo yo voy a hacer esto posible. Lo tomó de manera literal. Pero no necesariamente es lo que quería decir Dios. Cuando lo tomamos de manera literal es hacer las cosas como nosotros pensamos que se deben de hacer. Utilizamos el síndrome de Sara. Usted se acuerda de la experiencia de Abraham y Sara. Dios les promete un hijo y Sara trata de ayudar a Dios. Y siempre que tratamos de ayudar a Dios, todo se estropea. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera.
Y es cuando nosotros tomamos decisiones sin Dios y después queremos que Dios nos ayude en el asunto. Es cuando compramos una casa de $500,000 y nos ganamos $2,500 al mes. ¿Cómo diatre usted la va a pagar? ¿No? Es cuando Dios le dice, yo te voy a prosperar en todos tus caminos y tomas una decisión sin consultar a Dios en el proceso. ¿Está entendiendo? Tomamos decisiones a nuestra manera. Tomamos decisiones a nuestra forma. Hacemos lo que nos venga en gana y después queremos que Dios no trabaje en el asunto. Es lo mismo que está experimentando Nicodemo. Nicodemo quiere hacer las cosas posibles dentro de lo que él piensa que se puede hacer. Bueno, pues si es nacer de nuevo, tengo que entrar en el vientre de mami. Y esto es imposible. Pues vamos a dejarlo aquí porque esto no hay forma de yo manejar esto. No, pero no es lo que quiso decir Jesús. Lo que quiso decir Jesús probablemente fueron estos dos significados adelante. Es desde el principio. Es volver a empezar. Y muchos de nosotros tenemos que volver a empezar. Probablemente llevas poco tiempo en el Evangelio, en Cristo, o llevas mucho tiempo en el Evangelio, llevas algunos años en esto. Pero todos tenemos que volver a empezar. ¿Por qué tenemos que volver a empezar? Porque Jesús le deja claro que no se trata de lo que yo creo que es Dios, sino se trata de quién genuinamente es Dios en la vida de Nicodemo, igual que en nuestra vida. Nicodemo tiene que volver al principio. ¿Por qué volver al principio? Porque nosotros vemos, no es tan solo arrepentirnos de lo malo que hicimos, es arrepentirnos de lo bueno que hicimos por razones incorrectas. ¿Está entendiendo? Es arrepentirnos de lo bueno que hicimos por razones incorrectas. Nicodemo era un hombre totalmente moral. Nicodemo era totalmente ético. Hacía todo de manera correcta, pero por las razones incorrectas. Y que muchos de esos hay en la vida. Muchos que pensamos que los estamos haciendo bien. Dios me tiene que bendecir porque yo vengo a la iglesia los domingos, aleluya. Dios me tiene que bendecir porque yo adoro a Dios en la plataforma. Recuerde que esto es una plataforma, esto es de madera. Esto no es el altar está aquí. En el nuevo pacto ya esto no es altar. Altar es lo que hacemos aquí, lo que tenemos aquí. Lo que no es de madera, de cemento, de metal, como usted lo quiera. Pero esto no es el altar está en el corazón nuestro. Por eso esto nos reta aún más. Porque no es que yo hago las cosas cuando me trepo a esta plataforma bien. Déjame hacer las cosas bien. Ay, Señor, perdóname porque voy a subirme al altar. No, el altar ahora está en el corazón. Y ahí el reto es un poquito mayor. Porque todo lo que tú haces se vuelve una adoración a Dios. Todo lo que hacemos es una adoración al Rey. Como yo me comporto en el trabajo. Como yo me comporto cuando se cierra la puerta y nadie me ve. Como yo me comporto en mi matrimonio. Como yo trato a mi esposo y a mi esposa es un altar a Dios. Cuáles son mis pensamientos es un altar a Dios. Lo que yo escucho en Spotify y en Apple Music también es una adoración a Dios. Todo es adoración a Dios. Y por eso tiene que volver a empezar desde el principio. Desde el principio tenemos que volver a empezar. No es cuántos versículos yo me sepa, es cuántos versículos yo viva. No es cuántas veces yo vaya a la iglesia, es cuántas veces me permito ser transformado en la iglesia. No es cuánta adoración yo doy porque alzo las manos y canto bien. Es cuánto genuinamente yo estoy dando en adoración en toda mi vida. Eso es volver a comenzar desde el principio. Lo otro que dice Jesucristo es desde arriba. Porque tenemos que comenzar no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Por eso es desde arriba. Por eso tiene que ser desde arriba. Por eso tiene que ser un cambio que no proviene de mí, sino que viene de ¿quién? De Dios. Los cambios nuestros son momentáneos. Los cambios que vienen desde arriba son eternos. Por eso es importante que nuestra vida sea cambiada, no con mis conceptos, sino con los conceptos de Dios.
No, ¿cuántos de nosotros hemos ido a iglesias que te dicen que todo lo que tienes que cambiar? Te tienes que poner la falda larga, las piernas pelúas, los sobacos pelú, así para el que no entienda la palabra hebrea puertorriqueña. No te puedes pintar el pelo, no te puedes maquillar, no te puedes depilar. Así que si la muchacha tiene bigote, se fastidió, se va a parecer a Chuck Norris antes de morir. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con un cambio externo. No te puedes poner tenis, tienes que ponerte zapatos, tienes que ponerte gabán de Donato. Donato es una tienda baratija en Puerto Rico que venden gabanes baratos. Que cuando uno se pone eso parece un muerto. Todos esos son conceptos que nosotros mismos hemos desarrollado porque no es un nacimiento desde arriba, sino un nacimiento desde nuestros conceptos. Pero el verdadero cambio proviene del corazón y lo hemos dicho en muchas ocasiones en esta iglesia. Dios prefiere transformar tu corazón que cambiar tu apariencia. Y aunque a algunos religiosos les cueste, es lo que quiso decir Jesús. Que sea un cambio que provenga desde el corazón de Dios y no desde tus emociones. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad. No es mis cambios, es nacer desde la palabra, desde los conceptos de Dios. Desde mis conceptos yo hago las cosas como me da la gana y después busco un versículo que lo afirme. ¿Está entendiendo? Busco un versículo aislado, humanamente viéndolo. No, pero es que la palabra dice. Y no, pero cuando buscamos en su contexto y indagamos en la palabra, me doy cuenta que no necesariamente es lo que usted está hablando, que es de manera literal. La Biblia no se interpreta de manera literal. La Biblia se interpreta de manera contextual. Eso podemos hablarlo en una clase. Es el contexto. ¿Para quién lo escribieron? ¿Bajo qué concepto lo escribieron? ¿Dónde lo escribieron? ¿Quién lo escribió? ¿Bajo qué situación lo estaba escribiendo? Y ahí usted puede hacer una interpretación de lo que la Biblia genuinamente está tratando de decir. Pero entonces, ¿qué características tiene un nuevo nacimiento? ¿Qué características tiene un nuevo nacimiento? Porque para poder entender que yo nací de nuevo, tengo que tener unas características. ¿Me está entendiendo? Las características son, primero, la concesión del Espíritu. Es que lo que yo estoy experimentando proviene de Dios. Por eso nadie me está obligando a hacerlo. Mire, antes de yo genuinamente tener una relación con Dios, porque yo iba a la iglesia porque mami me obligaba. Me agarraba de la patilla, de la oreja y me arrastraba hasta la iglesia. Que yo le agradezco porque eso hizo que yo me mantuviera en las cosas de Dios hasta cierto punto. Pero cuando salía de la iglesia ponía el reggaetón más sucio que había. Yo tenía un carrito que le sonaba a todo menos la bocina y las puertas no abrían, tenía que salirme por la ventana, bajaba los cristales y me bajaba. Y orándole al Señor que no me robaran el carro porque no podía subir los cristales. Pero ponía el reggaetón más sucio que encontraba. Y también yo hablaba sucio. De 25 palabras, 24.5 las hablaba malo. El pastor que usted ve aquí que se parece a Brad Pitt. Eso es lo que pasaba. Y me pasaba con la gente más dificilita del barrio. Que ese era mi contexto. Pero ¿sabes quién me hizo cambiar? No pude cambiar solo. Fue el Espíritu Santo que hizo una concesión en mi vida. Y antes hablaba malo y ya no hablo malo. Antes escuchaba el reggaetón sucio, ya no lo necesito escuchar. No es que, mire, los géneros musicales son géneros musicales. Escucha el que le dé la gana, pero asegúrese que la letra, que lo que está diciendo provenga del Espíritu Santo. ¿Ok? Si le gusta el reggaetón, escuche el reggaetón cristiano. Si le gusta música romántica para dedicarse a su esposa, trate de que sea de Dios. Pero asegúrese que el Espíritu Santo esté haciendo un cambio en su vida. Porque es el que va a hacer el cambio, no es un cambio obligatorio, es un cambio que proviene del Espíritu Santo y se vuelve una cultura en nuestra vida. Lo hemos dicho anteriormente. ¿A qué puertorriqueño no le gusta el mofongo? Si no ha comido mofongo, usted se está perdiendo algo que va a estar en las bodas del Cordero.
¿A qué mexicano no le gustan los tacos de birria? Aleluya. ¿A qué venezolano no le gustan las arepas? ¿A qué cubano no le gusta un sandwichito cubano de esos? Que se sale la grasita por el lado, aleluya. Que nada de eso engorda, el que engorda es usted. Esas son comidas de nuestra cultura. ¿Estoy en lo correcto, sí o no? ¿Quién le obligó a usted que le gustara el mofongo, la arepa y el taco? Nadie. Porque es algo cultural, es algo que se inculcó en nosotros. Porque nos influenció. Eso es el Espíritu Santo. Dejo de hablar malo porque en mi cultura del reino no se habla malo, se habla como Cristo. Dejo de actuar como yo actuaba en el mundo porque el Espíritu Santo influenció en mi vida. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso en esta iglesia no se obliga a la gente a cambiar. Es el Espíritu Santo el que cambia a la gente, no somos nosotros. Lo primero, una concesión en el Espíritu. El Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo te transforma. Dar un codazo al que está a tu lado. Es el Espíritu Santo el que te transforma, no eres tú. Permítete ser formado por Él. Porque es lo segundo, formación. La formación es necesaria a la hora de nacer de nuevo. Queremos ser usados por Dios, pero pocos quieren ser formados por Él. Queremos ser usados por Dios, pero pocos quieren ser formados por Él. Por eso a veces tenemos una generación de ministros en las plataformas que son una cosa en la plataforma y otra cosa cuando se bajan de ahí. Eso me acuerda de una anécdota. Qué bueno que vinieron al segundo servicio y todos están despiertos porque durmieron un poquito más, ¿verdad que sí? Eso me recuerda a una anécdota interesantísima, que era de un predicador que predicaba en todos los lugares y ese día le tocaba predicar cerca de su casa, su esposa lo acompaña y cuando él está predicando muy eufóricamente, todo el mundo muy atento, todo el mundo diciendo wow, qué clase de predicador está predicando ahí, de momento la esposa se levanta y vuelve al ratito, a los minutos y empieza a poner en la plataforma, en el altar, empieza a poner artículos de la casa, trajo una silla, una lámpara, empieza a traer muchas cosas, una mesita de noche y empieza a poner las cosas, puso la carpeta, la alfombra y de momento el predicador sigue predicando pero un poquito desconcentrado hasta que en un momento dado le dice a las personas que lo están escuchando, deben un segundito, mi amor, pero ¿qué tú haces? ¿Por qué tú estás trayendo las cosas aquí al altar? Si esas son las cosas de la casa. Sí, lo que pasa es que el hombre que está en la plataforma es el que yo quiero en casa, pero como no puede estar en casa, traigo la casa al altar. Porque se necesita gente que sea íntegra. Que lo mismo que adora en la iglesia es lo que adora en su casa. Que lo mismo que se habla en la iglesia es lo mismo que hablan en la casa. Que como oran en la iglesia, oran en la casa. Que como predican en la iglesia, predican en su casa y a sus hijos, a su esposa y a todo el que está a su alrededor. Lleva a Cristo a donde quiera que estés. Eso se llama formación. El Espíritu Santo quiere formar tu vida. ¿Cuántos quieren ser formados por el Espíritu Santo? Sí. Los miércoles damos discipulado aquí. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos quieren ser formados por el Espíritu Santo? Pues tienes que permitirte ser formado por Dios. Y para eso hay que decir, estoy cansado, pero me tomo 2 tazas de café y prefiero llegar a la casa del Señor a ser formado por los pastores que Dios sembró en mi vida, para que Dios transforme mi corazón y mi vida. Pero a veces preferimos, decimos que estamos cansados, pero después nos almorzamos una serie de Netflix hasta las 12 de la noche para el otro día trabajar. Hello. Funciona. Parece piedra, pero hermana.
Necesitamos ser formados por nuestra vida, por el Espíritu Santo, y Dios nos quiere discipular a través de la iglesia que Dios te sembró. Jeremías capítulo 18, versículo 2 al 6, lo podemos ver. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Vuelvo a repetirlo. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Diga conmigo, la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, lo vuelvo a repetir. Oh Yanisca. Oh Pastora Rosa. Nos está diciendo a todos. Oh Alexis. Oh iglesia, una nueva familia. ¿No puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos, dice el Señor. Dios te quiere formar, pero te tienes que permitir ser formado. Pero claro, siempre el que tiene una excusa, siempre cualquier excusa es buena. Y las excusas son como los ombligos. Todo el mundo tiene una. Porque siempre vamos a tener una excusa para no hacer lo que Dios quiere y para permitirnos ser formados por Dios. Pero es la formación de ese feto la que hace que se accione el ADN. Y cuando nos permitimos ser formados por Dios, se acciona el ADN del cielo, el ADN de Cristo en nuestras vidas. Es cuando nos permitimos ser formados. Porque ahí es cuando el bebé se sabe que va a tener el pelo negro. Que va a ser bajito o alto. Ahí es que se sabe si va a tener los ojos negros o azules como los del pastor. Ahí es que se sabe todo eso, todo ese ADN se acciona en la formación. Dígale que está a su lado, permítete ser formado por Dios. Lo otro que sucede es rompimiento. Debe de romper fuentes para poder dar a luz y nacer de nuevo. El rompimiento trae un nuevo nacimiento. Hubo un rompimiento en algún momento y era en forma de cruz. Cristo fue el primer rompimiento. ¿Y qué rompió? El pecado. En la cruz del Calvario se rompió el pecado para que usted tenga acceso. Recuerde que en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, el acceso era limitado de Dios. Era limitado. En el nuevo pacto en Cristo ya no hay nada que intervenga en que nosotros podamos acceder a Cristo y podamos acceder al Padre. Significa que cuando usted ora, Dios te escucha. Pero eso antes no se daba. David no tenía el mismo acceso que tenemos nosotros. Sansón no tenía el mismo acceso que tenemos nosotros. Abraham, Elías, el profeta que usted quiera, no tenía el mismo acceso que tenemos nosotros. Pero nosotros cuando oramos, la Biblia dice, toca y se te abrirá. Llama y te escucharé y te contestaré. Si buscas, encuentras. Clama a mí y yo te responderé. El Espíritu Santo te escucha, pastor, pero te tiene que escuchar más a ti porque tú eres el pastor. No, te escucha a ti igual que a mí. Porque Dios no tiene favoritos, pero tiene íntimos. Que puedes acceder a Él en donde quiera que estés. Estás en el trabajo, Dios te escucha. Estás en el warehouse, Dios te escucha. Estás dando clases, Dios te escucha. Estás en tu casa, Dios te escucha. Estás en el lugar más profundo y Dios te escucha. Y estás en el lugar más alto y Dios te escucha. El salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me remonto a lo más alto de los cielos, ahí tú estás. Si bajo a lo más profundo del Seol, ahí tú me encuentras. Dios te escucha. Pero también debe de haber un rompimiento en nuestra vida. Tiene que haber un rompimiento. Si no, no es una característica de alguien que nació de nuevo. Tiene que haber un rompimiento. ¿No ha notado gente que está dentro de la iglesia
con muchos años en el evangelio y con poca transformación. Y no me hable de hablar en lengua, así calamanga, saca la minga, Rambo saca la bazuca. Porque hay gente que te habla lengua, a mí eso ya no me sorprende. Ni a la pastora ni a mí nos sorprende. Nosotros hemos visto profetizando a gente y luego hablando mal de la gente que le profetizó. Hello. A mí no me sorprende eso. ¿Sabes qué me sorprende? La gente que sabe, como dice el merenguito famoso, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. ¿Se recuerda de ese? ¿Sí? Porque tú no puedes estar bien con el que está sentado en el trono sin estar bien con el que está sentado a tu lado. Dios nos está invitando a que haya un rompimiento en nuestra mentalidad, en nuestro carácter y en nuestras acciones. Hay algunos que están diciendo, me hubiera quedado durmiendo con la lluviecita que había el pastor este. Tiene que haber un rompimiento en nuestra mentalidad. Tiene que haber un rompimiento en nuestro carácter. Tiene que haber un rompimiento en nuestras acciones. Dios está esperando que haya un rompimiento de parte nuestra, porque ya Él hizo el rompimiento que le tocaba a Él. Ahora somos nosotros los que tenemos que experimentar un rompimiento en nuestra vida. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 5, habla sobre el otro concepto. Habla sobre las contracciones. Todo esto yo busqué la información de una partera que la llamé hace un tiempo y me dijo, mira, todas estas cosas son las que se dan a la hora de tener un bebé. Hay algunas aquí que bueno, hoy en día la medicina está más moderna, ¿no? Algunas le ponen la inyección esa, ¿cómo es que se llama? La de pitufo, pero le dicen pitucina, algo así es. Ahora las cosas se dan un poquito más fácil, si no te hacen una raja en la barriga y te sacan el muchacho, ¿no? Ahora un poquito, pero en estos tiempos donde había que parir al muchacho sí o sí, habían contracciones y dolor. El dolor lo experimentó Cristo primeramente. El maltrato que sufrió en la cruz por nuestros pecados fue la mayor contracción que pudo haber habido. Y algunas me dicen que el dolor ha sido increíble. De hecho, mi esposa parió a los dos muchachos que tenemos, a Nayara y a Caleb. Y recuerdo en los dos partos yo estuve. En una salí corriendo, me fui para emergencia porque me dio asma. Y para no tener que escucharla quejándose. No es broma. Pero la primera vez recuerdo que el dolor era tan inmenso que mi mamá le ponía la mano en el hombro a mi esposa y le decía, no me toques, no me toques, no me toques. Porque el dolor era increíble. Jesucristo sufrió un dolor aún mayor. Isaías 53, versículo 3 al 5. 700 años antes que Jesucristo pisara este mundo, ya se había profetizado el tipo de dolor que iba a sufrir Cristo. Mire lo que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Ese es el tipo de contracción que sufrió Cristo. Y es el tipo de contracción que cuando imitamos a Cristo vamos a experimentar. Pero una contracción, un dolor intenso, lo único que está anunciando es que viene un nuevo nacimiento. Algo vas a dar a luz de parte de Dios. Yo pensé que ya usted iba a estar dando gloria a Dios y aleluya, porque el dolor que puede estar experimentando no es para destrucción, sino es para algo nuevo de parte de Dios. También hay dolores que el fin es dar a luz el propósito. Mira lo que dice el Salmo 30, versículo 5. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero en la mañana vendrán gritos de alegría.
Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 18, versículo 30. Perfecto es el camino de Dios. Probada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que esperan en Él. Y un versículo más conocido que muchos de los que están aquí se conocen. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Un nuevo nacimiento conlleva dolor, pero también conlleva recompensa. Escuche bien, ya estoy casi terminando. Tiene que haber una posición correcta. Para poder saber que estoy en un nuevo nacimiento, tengo que tener una posición correcta. El bebé tiene que estar posicionado para poder dar a luz. Y hay algunos de nosotros que necesitamos aprender a posicionarnos. La posición más extraordinaria que nosotros podemos experimentar la encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 38. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Estamos hablando de una mujer que no dio ni una palabra, pero dijo más con sus acciones que con sus palabras. Se necesitan más predicadores que prediquen más, no esperando a tener esto, sino aprender a accionar la palabra de Dios en sus vidas. Todo el mundo quiere esto y pocos quieren estar en la posición correcta para experimentar el carácter de Cristo. En Lucas capítulo 7 nos damos cuenta de esta mujer en el versículo 38. Una mujer pecadora, pecadora hasta los huesos probablemente, como usted y como yo. En Lucas capítulo 7, versículo 38 nos damos cuenta que esta mujer tomó una posición muy diferente a la que muchos de nosotros nos gustaría tener. Porque esta mujer lo primero que hace es que cuando va a adorar a Dios, se pone detrás de Dios. Por lo regular, cuando usted ve la estampa en algunas imágenes, se da cuenta que a la mujer se le pone de frente a los pies de Jesús para alabarlos. Pero aquí dice, Lucas capítulo 7, versículo 38, dice, estando detrás de él a sus pies. La posición correcta para nacer de nuevo no es estar frente a Jesús, es estar detrás de él. El verdadero adorador no es el que se lleva la gloria. El verdadero adorador no es el que dice que la gente me aplauda y que se vea bonito. Porque esto se tiene que ver bien, pastor. Porque esto es para gloria de Dios, pero por dentro está diciendo, no, pero para gloria mía también. Pero el verdadero adorador no está buscando su propia gloria. Está experimentando darle la gloria total y absolutamente a Dios. Eso es un verdadero adorador. Un adorador es aquel que hace las cosas como Cristo las hace. No, pastor, el que me las hace. No, eso no es el verdadero adorador. El verdadero adorador sabe perdonar, porque sabe valorar el perdón de Dios. Si usted no perdona, le aseguro algo, vaya y peque bien, no venga a la iglesia, porque al cielo usted no va a ir. Porque la Biblia, mi Biblia y su Biblia dice que aquel que perdona es el que recibe el perdón de Dios. Si usted no aprende a perdonar, le tengo noticias, vaya y peque todo lo que quiera, porque al final, al cabo, mi Biblia dice que se va para el infierno, y su Biblia también, no se equivoque. Búscalo en todas las versiones que usted quiera, busque hasta la Biblia católica si le da la gana. Si no aprendemos a perdonar, no estamos en la posición correcta. Si no aprendemos a dejar un corazón que está con una raíz de amargura en el corazón, no estamos en la posición correcta. Si no somos gente que lo da todo por Cristo, no estamos en la posición correcta. Si solamente estamos esperando el aplauso de la gente, no estamos en la posición correcta, porque no es el aplauso de la gente lo que debemos de esperar, es el aplauso del cielo lo que siempre debemos de esperar. Si no tenemos una relación con Dios de manera constante y consistente, no estamos en la posición correcta. No es saber mucha Biblia, es vivir mucha Biblia. Esa es la posición correcta. La posición correcta es aprender a honrar
aún a los padres, aunque hayan sido unos charlatanes en la vida. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados y todo te vaya, aunque sean unos charlatanes. Hónralos. No te da una cláusula abajo. Honra a tu padre y a tu madre, pero si son unos charlatanes, méntale la madre. No te dice eso. Honra a tu padre y a tu madre y todo te irá bien. Esa es la posición correcta. Lo que está hablando es la posición correcta. Dice llorando y comenzando a regar con lágrimas sus pies y enjugándolos con sus cabellos. La posición correcta se trata de ser sensible a la presencia de Dios. En mi barrio decían, los hombres no lloran. En Cristo usted llore ante la presencia de Dios, varón, todo lo que tengas que llorar. Aprendamos a llorar ante la presencia de Dios. Que cada día en la presencia de adoradores, cada día en la presencia de Dios, aunque estén aquí al frente, olvídense de lo que opine la gente. Si tienen que arrodillarse, si tienen que llorar, si tienen que postrarse, si tienen que soltar el micrófono o el piano o lo que sea, póstrense ante Dios y lloren ante su presencia. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. La posición correcta invita a darlo todo por Cristo. Porque el perfume, dicen los expertos, que costaba 1 año de salario. Y 1 año de salario en segundos lo derramó. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar a la presencia de Dios? No estoy hablando de dinero, aunque tiene que ver. Porque hay gente que dice que aman a Dios, pero el bolsillo no lo ama. Se convirtieron ellos, pero el bolsillo no, el bolsillo todavía hay que orar, pastor, porque no ha hecho la profesión de fe. No, el que ama a Dios da todo lo que tiene por Cristo. Escuche bien. Lo último, lo natural es que el cuerpo de la mujer empuje por sí solo. Eso es lo espiritual e implica de la misma manera. Es el Espíritu Santo el que nos da luz. Nos da luz en toda su esplendor. Yo quiero que usted se ponga en pie conmigo. Cuando es el Espíritu Santo el que nos da luz, es natural hacer todo lo que hacemos. Yo no le tengo que obligar a usted a cambiar. Es el Espíritu Santo el que lo transforma. Cuando es un nacimiento espiritual natural, refleja amar, refleja sanar, perdonar, seguir a Cristo, lo refleja. El imitar a Cristo, amar lo que Dios ama, el carácter del cielo lo refleja. Implica que ya no soy yo, sino que es Él en mí. Implica no guardar rencor. Implica seguir perdonando y también aprender a pedir perdón. Implica que ya no hablo como yo quiero, sino como Él quiere. Ya no pienso como yo quiero, sino como Él quiere. Ya no actúo como yo quiero, sino como Él quiere. Un nuevo nacimiento implica también transformar mis redes sociales a que se parezcan a Cristo. No tengo contienda, no tengo envidia, no hago chismes, no deshonro. Aprendo a ayudar y aprendo a servir, porque todo se trata de que Cristo nació en mí y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí.